Hola a todos, bienvenidos a los cursos de Incoda. Mi nombre es José Edgar Rojas. Vamos a continuar con la lección que veníamos trabajando y ahora vamos a ver la función contar. Bueno, la función contar, su nombre lo indica, cuando la vamos a utilizar solita, esta función lo que me permite realizar es contar celdas de tipo numérico. O sea que si yo me viniera para aquí, para diciembre, y utilizara la función contar y seleccionara este rango, pues él me va a decir que hay 1, 2, 3, 4, 5 celdas de tipo numérico. Entonces cuando utilizo contar, contar se utiliza para contar celdas de tipo numérico. Por supuesto esto tiene varios propósitos, ¿no? Cuando la tenemos así solita, pues parece que no tuviera ningún como objetivo importante el realizar la función, pero se van a dar cuenta que sí. Yo con contar puedo contar, por ejemplo, cuántos pedidos entraron, cuántas facturas se hicieron, cuántas devoluciones se hicieron, cuántas consignaciones se hicieron en el mes y sucesivamente. Hacer este tipo de cosas los puedo hacer. Puedo contar cuántos sueldos, cuántos empleados hay aquí, seleccionando la columna de sueldos, porque cada una de estas lo hice en una lección anterior contando cada uno de estos sueldos, pues es equivalente a saber cuántos empleados hay, porque cada sueldo equivale a un empleado. Bueno, muy bien, entonces acá vamos a copiar este mismo formatico que tenemos aquí, entonces vamos a seleccionarlo, le vamos a decir aquí copiar, vamos a darle copiar y aquí me paro aquí y por inicio le voy a decir que me pegue los anchos de columna. Entonces me pega exactamente igual con el mismo ancho que vengo trabajando. Vamos a borrar aquí y de la misma manera. Entonces el enunciado que vamos a hacer es, quiero saber cuántos empleados tuvimos en diciembre. Entonces hagamos el enunciado, número de empleados en diciembre. Utilizando la función contar lo puedo hacer, ya sea, puedo coger las cédulas porque las cédulas son numéricas, ¿cierto? Y cada cédula es un empleado, lo podría hacer con eso. O puedo coger la columna de sueldos, ¿no? O la de aportes, o la de prestaciones. Cualquiera de estas, lo importante es que mira que todas están completas, entonces puedo determinar con cualquiera de ellas el número de empleados que yo tuve en diciembre. Entonces la función se hace, muy sencillo aquí, le decimos igual contar, abrimos paréntesis, y como yo ya tengo nombres de rangos para los sueldos, para los aportes y para las prestaciones, puedo coger cualquiera de esas. Vamos a coger aportes, por ejemplo. Le digo aportes diciembre y le doy enter y él me dice que para diciembre tuvimos 80 funcionarios, ¿no? Lo puedo hacer también para enero de igual forma, control C, vengo acá y lo pego y ahora le digo, pero ¿cuántos empleados tuvimos en enero? Entonces lo mismo, voy a borrar la fórmula para hacerla desde cero. Entonces le digo igual contar, porque contar tiene la funcionalidad de contar solamente celdas que sean de tipo numéricas. Puedo hacerlo aquí con fx, entonces aquí donde dice valor 1 le doy F3 y coloco el rango. Lo puedo hacer con la columna, por decir algo, de prestaciones de enero, con cualquiera de esas, ya lo dijimos, ¿no? Entonces podemos coger prestaciones enero, ya, aceptar. Bueno, aquí nos dio un error, vamos a mirar a ver qué pasó. Revisemos qué pasó aquí con prestaciones enero. No lo tengo definido, ¿sí ves? Lo hice mal, me quedó mal el rango. Entonces voy a corregirlo. O lo puedo eliminar y lo puedo volver a hacer. Bueno, no lo voy a eliminar porque ya lo tenemos en... no lo hemos utilizado en ninguna formulación. Entonces este rango me quedó mal definido. Entonces voy a modificar el rango porque el rango va desde H5 hasta H85. ¿Por qué me di cuenta que está mal? Porque primero, cuando hago el cálculo, pues no me está contando. Segundo, cuando yo vine aquí y lo seleccioné,
le dije prestaciones enero, pues me di cuenta que está el error porque no me seleccionó toda la columna. Entonces vamos a corregirlo. Ya habíamos dicho que lo hacíamos aquí por fórmulas, teniendo en cuenta que el rango va desde H5 hasta H85, ¿cierto? Ese es el rango que tengo que marcar. Entonces le digo fórmulas, administrador de nombres, seleccione prestaciones N, y aquí mira, está el error, ¿sí ves? Desde H5. Entonces yo puedo borrar, puedo pararme aquí, corramos un poco este cuadro, control shift flecha abajo, le doy a aceptar, ya ahí me quedó corregido. Si yo vengo al reporte, ya él me hace la corrección, porque el nombre del rango lo tengo bien, solamente que no seleccioné bien las celdas correspondientes a enero. Entonces ahí sirvió, pues no lo había hecho intencional, era la verdad, pues me quedó mal cuando lo marqué, pero mira que por eso es importante de todas maneras siempre estar pendiente de eso, ¿no? Un nombre de rango, pues uno en cualquier momento puede cometer un error, ¿sí ves? Si eso es así, imagínese uno los errores que puede cometer estando uno pasándose y marcando. Los errores se dan, se presentan. Por eso es más fácil corregir un nombre de rango que estar uno pasándose y estar marcando rangos porque estar marcando referencias de celda porque seguramente se va a equivocar uno. De eso no es susceptible cualquier persona. Bueno. Puedo sumar nuevamente también, sumar cuántos empleados tuve en diciembre y tuve en enero. Entonces podemos seleccionar aquí, control C, me paro aquí, control V y le voy a decir total empleados en diciembre y en enero. Borramos esto con suprimir. Acuérdese que en Excel siempre se borra es con suprimir, no con ni barra espaciadora ni retroceso. La forma correcta es con suprimir. Entonces le voy a decir igual contar, abro paréntesis, lo voy a hacer directo aquí con F3. Entonces le voy a decir que me cuente, voy a hacerla con sueldos, sueldos diciembre, punto y coma, F3, sueldos enero. Estoy es contando, no estoy sumando, sueldos enero. Le doy enter y la suma de esos dos pues me da 160. Yo puedo contar todo lo que sean celdas numéricas. Mira que si yo por ejemplo borro, vamos a borrar aquí de diciembre, vamos a borrar un sueldo, digámosle que a suprimir, y me paso aquí para el reporte. Entonces mira que allí aquí me suma solamente me cuenta, 159 empleados, ¿no? Porque no hay un sueldo. Acabo de borrar un sueldo aquí, entonces esto ya no lo está contando porque esta celda no es numérica. Contar se utiliza para contar celdas de tipo número. Voy a presionar control Z para deshacer y que vuelva y me quede bien el número allí. Muy bien, ese es el contar, es muy sencillo. Pero el contar también tiene el contar punto sí. O sea que yo puedo utilizar aquí un contar punto sí para contar también con base a un criterio como lo hicimos con el sumar. Si usted ya aprendió a utilizar el sumar punto sí, pues el contar punto sí le va a quedar muy fácil aprenderlo a hacer. Voy a colocarle aquí un colorcito y le cambio el tamaño y por acá. Vamos a copiar el formatico que tenemos aquí. Entonces establezcamos aquí la necesidad. Entonces ahora necesitamos contar cuántos empleados tiene Bogotá. Entonces número de empleados en Bogotá en diciembre, la hoja de diciembre. Entonces ya hay un criterio, ¿cierto? Ahora es lo mismo que el suma. Voy a contar, pero para contar tengo un criterio. Entonces sabemos que estos son filtros, ¿no? El contar punto sí, el contar punto sí punto conjunto, el sumar punto sí, el sumar punto sí punto conjunto, el promedio punto sí y el promedio punto sí punto conjunto son como si fueran filtros. De hecho son filtros, ¿no? Entonces aquí lo que yo tengo que es buscar la ciudad de diciembre, colocar el filtro de Bogotá y él me va a sumar. Entonces cuando yo ya utilizo el contar punto sí, hay que aclarar que el contar puntos sí ya puedo utilizarlo sobre columnas que sean de texto o sobre columnas que sean numéricas.
cuando ya utilizo contar.sí. Cuando utilizo solo contar, cuando yo utilizo solamente contar, contar sí es estricto para contar solamente celdas de tipo numérico. Pero cuando yo ya utilizo contar.sí, el contar.sí yo ya puedo hacerlo con columnas que sean numéricas o con columnas que sean de texto. Para el ejemplo voy a hacer un contar y voy a contar unas columnas que son de texto, porque las ciudades son texto, ¿cierto? Y el filtro que voy a colocar es Bogotá. Entonces le voy a decir ahí, igual contar.sí. Puedo hacer aquí doble clic y ir aquí directamente al asistente de la función. Entonces me dice rango y criterio. No tiene pérdida aquí, F3. Entonces le digo que las ciudades de diciembre me filtre Bogotá. Entonces él me va a contar cuántos Bogotá aparecen en esa columna, de la columna de ciudad diciembre. Entonces él empieza a contar, ¿no? Porque estoy utilizando contar. Entonces cada contar que encuentre en esa columna lo va a ir contando 1, 2, 3, 4 y al final él va a decir que en esa columna, o sea, en esta columna que la llamamos ciudad de, hay 35 en Bogotá, o sea, hay 35 empleados en Bogotá. Eso hace el contar.sí. Hagamos otro ejercicio, control C y peguemos por aquí con control V. Ahora contemos los empleados cuyo cargo son celadores en diciembre. Empleados celadores, ¿no? Número de empleados celadores en diciembre. Quitémosle este en aquí. Listo, entonces vamos a colocar. Igual aquí es una columna de texto también, la puede contar porque el contar.sí cuenta celdas numéricas o cuenta celdas de texto. El contar solito cuenta solamente columnas numéricas. Aquí la columna que voy a evaluar es cargos. Quiero saber de la columna cargos, de toda esta columna que la llamamos cargos DIC. Quiero saber cuántos celadores aparecen. O sea que cada vez que encuentre un celador, aquí dice 1, luego sigue buscando, ¿cierto? Cuando encuentre otro, pues le va a decir 2 y sucesivamente. Entonces los va a contar. Eso es lo que me va a hacer la función. Entonces la voy a hacer aquí la fórmula. Igual contar.sí, fx. Entonces el rango son los cargos, F3, para que me salga el cuadrito de los nombres de rango. Entonces le digo que los cargos de diciembre me busque celador. Acuérdese de saber cómo está escrita la palabra. No interesa si yo la escribo aquí en mayúscula o minúscula, pero tengo que escribirla como está en la base de datos. De pronto me dijeron, búsqueme cuántos celadores hay en diciembre. Y resulta que usted fue y contó, ¿no? Pero fui y encontró que no decía celadores, sino que dice celador. Entonces tiene que tener mucho cuidado cuando escriba el criterio, ¿no? Para que lo escriba tal cual como está en la base de datos y por supuesto pues se la puede encontrar. Entonces celadores solamente tenemos 4. Para el caso del mes de diciembre tuvimos 4 celadores, ¿ya? Bueno, entonces muy fácil el contar.sí. Yo también puedo sacar un informe con un contar.sí si me dijeran, yo quiero saber cuántos empleados tengo por ciudad. Contar.sí. Entonces aquí, hagamos el enunciado aquí, pero ya viene, bueno, si estamos con el contar.sí, control B, entonces, número de empleados por ciudad. Número de empleados por ciudad. Presiono aquí suprimir. Entonces aquí me voy nuevamente por igual contar.sí. Fx, el rango ciudad, entonces, perdón, no, aquí me despisté. Voy a retomar la pregunta.
Número de empleados por ciudad. Claro, ya no puedo hacer una, por eso me di cuenta, porque ya no me están pidiendo una sola, me están pidiendo varios. Entonces, lo que tenemos que hacer es aquí en diciembre copiar esta columna. Vamos a seleccionarla, control C, y aquí en reporte la voy a pegar con enter, y de una vez teniéndola seleccionada, nos vamos por datos y le vamos a decir quitar duplicados. Vamos a darle a aceptar, aceptar, quito los repetidos y en esa base de datos solamente hay 3 ciudades. La ordeno, la puedo ordenar aquí por datos y decirle aquí ordenar. Y ahora voy a hacer la función, voy a copiar acá esto. Entonces le digo aquí un encabezado que diga número de empleados y hago el contar punto sí. Entonces le digo igual contar punto sí. Como la columna que voy a trabajar es ciudad, entonces debo de colocar en la fórmula aquí en el rango, debo de colocar con F3, coloco ciudad diciembre y el criterio es este. Entonces le doy enter, me dice que hay 35, bajo, y si totalizo y sumo al chip 0, pues voy a tener los 80 empleados que hay, ¿cierto? Bueno, esto lo puedo arreglar un poquito, vamos a hacer aquí un borde pues rápido aquí de los que él tiene y ya hay. Ese es un informe, ¿sí ves? Ese ya es un informe, que yo lo puedo hacer con una función, ¿sí ves? Ahora utilicemos el contar punto sí punto conjunto. Entonces el contar punto sí punto conjunto pues es cuando yo ya tengo más de un criterio igual que la suma, ¿sí? Entonces ya uno se los va aprendiendo porque realmente son repetitivos, sino que el uno suma y el otro cuenta. Entonces aquí hagamos lo mismo, necesitamos saber, copiemos este enunciado aquí, necesitamos saber número de empleados que hay en Cali y que sean secretarias. Ahora ya específicamente quiero saber cuántas secretarias hay en Cali. Entonces tengo que utilizar un punto conjunto porque ya no es solamente una sola pregunta. Ya no me están preguntando cuántos empleados hay en Cali, sino cuántos empleados hay en Cali, pero específicamente de Cali cuántas secretarias hay. Ahí es donde entra el punto conjunto, ¿no? Entonces le vamos a decir igual contar punto sí punto conjunto fx. Entonces en el rango del criterio 1 puedo colocar la ciudad, ciudad diciembre, y el criterio es Cali. Y en el criterio 2, F3, puedo colocar entonces el cargo, y el cargo son secretarias, pero allá está escrito como secretaria en la base de datos. Le voy a aceptar y me dice que hay 4, ¿sí? Entonces el sumar punto sí punto conjunto tiene esa característica, ¿no? De que es cuando hay más de 2 criterios, más de 2 preguntas en adelante, entonces lo puedo utilizar. Ahora hagamos el mismo entre que hicimos en la lección anterior. Yo quiero saber cuántos empleados hay que se ganan entre 1 y 2 millones. En el ejercicio anterior le dijimos que nos sumara los que se ganan entre 1 y 2 millones. Aquí lo podemos mirar. Nosotros hicimos por aquí el enunciado. Debe estar por aquí que lo hicimos. Aquí está. Entonces, los empleados que se ganan entre 1 y 2 millones, esa nómina nos da 76 millones. Ahora quiero saber cuántos empleados hay que están dentro de ese rango de sueldos. Entonces, ese es un entre y también se hace con punto conjunto. Entonces, hagamos aquí el enunciado. Por eso es importante dejar los enunciados para uno saber qué es lo que le toca hacer y así mismo estudiar la fórmula y aprendérsela. Entonces, número de empleados
cuyos sueldos, ¿no? Número de empleados, cuyos sueldos están entre 1 y 2 millones, ¿no? Entre 1 y 2 millones de diciembre. Listo. Entonces le decimos igual, esos se llaman entres, ¿no? Entre, esos entre interviene el punto conjunto. Entonces le digo igual contar punto sí punto conjunto. Le damos aquí f de x. Entonces rango del criterio 1. Entonces pues sería la columna de sueldos, ¿no? Porque esa es la que vamos a sueldos diciembre, y el criterio son los mayores o iguales a 1 millón. Mayor o igual a 1 millón. 1, 2, 3, 1, 2, 3. El segundo criterio son los mismos sueldos porque es la misma columna. Control C, me paro aquí, lo pego y hago el siguiente criterio, menor o igual a 2 millones. Ahí hago el entre, ¿sí? Ahí estoy haciendo el entre con la misma columna. Aquí es de pronto un poquito confuso por lo que utilizo la misma columna, ¿no? La misma columna que cuento es la misma columna que le coloco el criterio y son 2 veces. Pero sé que la van a estudiar y la van a poder entender fácilmente. Entonces hay 52 empleados. De los 80 empleados que tenemos, hay 52 que están dentro de ese rango, que se ganan entre 1 y 2 millones de pesos. Bueno, este es un ejercicio con respecto a esta función, contar, contar punto sí y contar punto sí, punto conjunto. Las estudian, nos vemos en la próxima lección. Un feliz día para todos.